Dios les bendiga. Verdadera libertad. Hemos estado estudiando durante este mes la carta de Pablo que él escribió a los Gálatas. Les escribió esta carta en un tiempo en el que ellos estaban escuchando y de alguna manera estaban aprendiendo y en cierta forma estaban creyendo lo que algunos creyentes judaizantes empezaban a enseñar, que para ser un buen cristiano tenían que seguir también el judaísmo. Bien. Y Pablo a través de esta carta va mostrando y va manifestando que hay que estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, que Jesucristo dio su vida para que fuéramos libres de la corriente de este mundo, para ser libres de la maldición, dice Gálatas 3:13, y que también cuando Él nos hizo libres, nos llamó para que fuéramos herederos. Así que la verdadera libertad tiene que ver con recibir de Dios, preferir lo que está en el corazón del Señor, y en este capítulo 6 es hacer lo que haría Jesús. Hacer lo que haría Jesús. Bien, vamos al versículo 1. Quiero leer lo que dice la versión Reina Valera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, a partir de ahí vamos a ver estos aspectos. Miren, los libres restauran, los libres ayudan, los libres se superan a sí mismos, los libres enseñan y comparten lo que tienen, los libres siembran para el espíritu y los que son libres no desmayan al hacer el bien. Entonces, lo primero que encontramos es en este versículo 1, Pablo acabó de hablar en el capítulo 5, en los últimos versículos, acerca de la forma en la que se manifiesta la vieja naturaleza, ¿sí? El resultado de vivir de acuerdo a la vieja naturaleza o las obras de la carne son toda una serie de obras como adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras y cosas semejantes a estas. Entonces él acabó de hablar de eso y por otro lado dijo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra este fruto del Espíritu no hay ley. Es decir, una vez que el Espíritu está obrando en nuestras vidas, no tenemos que hacer otra cosa sino seguir la guía del Espíritu Santo. Así que el capítulo 6, hablando en este sentido de vivir de acuerdo al Espíritu, de vivir guiados por el Espíritu, dice, hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, mansedumbre es con amabilidad y con templanza. O sea, que la forma en la que vamos a trabajar o a ayudar o a restaurar va a ser con un corazón humilde, ¿sí? Con tal amabilidad que la persona no va a poder rechazar esa labor que estamos haciendo. Ahora, restaurar, encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 21 la misma palabra que tenía que ver con remendar redes, ¿sí? Restaurar es remendando redes y también significa hacer apto o equipar completamente. Así que esta alusión a remendar las redes tiene que ver con algo que ya no está siendo útil, que ya no está cumpliendo su propósito. ¿Cuál es el propósito de los creyentes? ¿Para qué el Señor nos salva y nos deja en esta tierra? Básicamente para que seamos luz, para que lo reflejemos,
para que al madurar en Cristo, Cristo se note en nosotros. Entonces, cuando un hermano es sorprendido en alguna falta o se enreda en algún pecado, lo que está pasando es que hay algo que le está impidiendo reflejar a Jesús. ¿Sí? Hay una actitud, hay un problema, hay un hábito, hay un pecado que está creando en ese corazón desánimo, que está creando en ese corazón desesperación, que está creando en ese corazón tristeza, amargura, cosas, situaciones que nunca Jesús vivió, que no llegaron a Jesús y se establecieron en él, ¿sí? Llegaron a él como un humano que se enojó, que tuvo tristeza, que se sintió solo, que se sintió abandonado, pero siempre pudo acudir al Padre, siempre, siempre. Dijo, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, esos pecados o esas obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, alguna de ellas, dice, si algún hermano se ha vuelto a enredar en alguno de esos pecados, hay que restaurarlo. Es como volver a hacer que funcione su relación con Dios, con un espíritu de mansedumbre. Así que cuando verdaderamente somos libres, siempre, siempre nuestro corazón va a ser restaurar. ¿Sí? Ahora, este aspecto de restaurar dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que ahí encontramos a dos soldados, un soldado que está abrazando al otro, porque eso es lo que hacen los soldados, se apoyan, son de un mismo ejército, se defienden. Y nosotros somos llamados para ser soldados de Jesús, para caminar con Él, para hacer lo que Él haría. ¿Qué haría Jesús si encontrara a alguno de nosotros fallando? No nos dejaría como estamos, pero tampoco nos condenaría. Nos haría aptos nuevamente para caminar con Él. Entonces, esto es lo que hacen los que son libres. Bien, dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas pesadas. Esta palabra tiene que ver con algo pesado. ¿Ok? Las cargas pesadas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. Pablo ha estado hablando durante toda la carta de que no debemos de regresar a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es tratar de hacer los méritos para poder alcanzar lo que Dios quiere, para poder alcanzar la medida, la estatura. Pero dice en Romanos 3 que no hay justo ni a un uno, y 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie logró ni lograría por su propio esfuerzo ser como Jesús, llegar a Jesús. Pero luego entonces la ley que sí tenemos que seguir es la ley de Cristo. ¿Y en qué consiste la ley de Cristo? La ley de Cristo es, por cuanto yo te amé, ahora te toca amar. Por cuanto yo te he perdonado, ahora aprende de mí y perdona. Porque yo soy manso y humilde de corazón, ahora yo te llamo a ti, a que tú me reflejes y seas manso y humilde de corazón. Esa es la ley de Cristo. Por eso dice aquí, sobrellevad los unos las cargas pesadas de los otros. O sea, ayúdense unos a otros. Esto es algo que Jesús nos ha enseñado. ¿Sí? No podemos decir no sé, no podemos decirlo. Si hemos experimentado a Jesús, si somos sus hijos, sabemos cómo Él nos ha tratado. Sabemos cómo Él ha tomado nuestras cargas. Cuando hemos venido en oración y hemos llorado por el fracaso, nos ha escuchado. Y después de unos momentos hemos sentido su consolación. Así tenemos que hacer con la gente que falla o con la gente que está por fallar. Aquí ya hablaríamos de aquellos que están llevando cargas y que esas cargas les están impidiendo que ellos puedan avanzar. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros necesitamos todavía madurar, necesitamos avanzar y necesitamos ayudarnos unos a otros? Porque este es el plan de Dios.
Para eso es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es para estar solamente contentos, gozosos, para tener ánimo, para cantarle al Señor y para hacer guerra contra Satanás o cosas que sí está bien que hagamos, pero no es solo eso. La libertad es para hacer lo que Jesús haría. Y lo que Jesús haría es llevar las cargas de otras personas. Dice el versículo 3, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando y llegamos al punto de pensar que ya no tenemos por qué ayudar a los demás, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos porque hemos sido llamados para ser siervos. Y ser un siervo significa que siempre estamos dispuestos. Eso significa ser siervo, que es un esclavo. Y el esclavo no importa cómo estuviera débil, estuviera enfermo incluso, ¿sí? Él tiene que hacer lo que su Señor le dice. Entonces, por eso es que la forma en la que este versículo expresa que si alguien se cree demasiado importante para ayudar, se está engañando a sí mismo. ¿Ok? Y esta palabra engañarse a sí mismo también es en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que estas son las dos ocasiones que dicen, no se engañen ustedes. No te engañes. Tú puedes ayudar. Siempre puedes ayudar. O dejarte ayudar. Porque ese también es otro asunto. Que puede ser que no estés para ayudar ahorita. Pero dejarte ayudar también tiene que ser como Jesús. ¿No me crees? Bueno, Jesús cuando iba a la cruz, cuando iba y estaba llegando con sus discípulos al huerto de Getsemaní, tomó a 3 de sus discípulos aparte, les dijo, ayúdenme a orar. Ayúdenme. No les dijo a todos, les dijo a 3. Porque eso es humildad, porque es lo que Él nos ha enseñado. Así que también el querer hacer todo nosotros mismos puede ser que nos engañemos. Y ahí es donde tenemos que entender que somos una familia. Siguiente 6:4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Aquel que le dijo que no te engañes a ti mismo, le dice, hay que poner atención a tu propio trabajo. Si tú pones atención a tu propio trabajo, esto tiene que ver con la responsabilidad personal que tenemos, con lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros en forma personal. Pon atención a eso que Dios te ha puesto a hacer. Si tú ves en qué estás mal, ¿ok? Y tú empiezas a trabajar en eso, entonces va a llegar el momento donde tú vas a obtener satisfacción de haber hecho bien tu trabajo. Luego entonces, aquí encontramos aquellos que ya son fuertes, que ya son espirituales y pueden restaurar a otros. ¿Ok? Aquellos que están aprendiendo a caminar y necesitan ayuda. Y aquellos que necesitan darse cuenta de que tienen que cuidar su propia labor. Por eso es que el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga, es decir, su propia responsabilidad o va a dar cuenta de su propia conducta. ¿Sí? Y esta palabra carga aquí ya no es la carga pesada de hacer que menciona en el versículo 2. Ya no. Cuando aquí dice que cada uno llevará su propia carga, se refiere a algo que él tiene que llevar como si fuera el armamento del soldado, porque esa es su
responsabilidad. Así que nosotros tenemos que ayudar a otros, pero no por eso descuidarnos a nosotros mismos. Y cuidarnos a nosotros mismos porque vamos a dar cuenta de cuánto nosotros avancemos. Por consiguiente, la forma en la que el verdadero seguidor de Jesús, el que es libre, es aquel que restaura. Los libres restauran. Los libres ayudan y los libres se superan a sí mismos. Estos son los aspectos en los cuales vemos que se están cumpliendo los propósitos de ser salvo o de seguir y obedecer la ley de Cristo. Bien, ahora, cuando vamos al versículo 6, aquí hay un aspecto importante. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que aquí hay una imagen de alguien que está ayudando para que otra persona pueda subir y pueda llegar a la meta. Eso es lo que hacemos cuando nosotros enseñamos. Cuando nosotros estamos en este proceso o en este llamado de enseñar, lo que estamos haciendo es que estamos extendiendo la mano por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no por otra razón, sino por lo que Dios ha cumplido ya en nosotros, en nuestro corazón, y porque es un regalo de Dios. Entonces estamos ayudando a que otros avancen, a que otros conozcan a Jesús. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, es parte de propósito de Dios el que quienes tenemos este llamado para servir, lo hagamos para edificar la iglesia, para ayudar a que otros avancen, para ayudar a que otros maduren. Y por ejemplo, dice en 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces hay diferentes servicios, ¿sí? Así que enseñar es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios me ha dado a mí. Y lo hacemos de todo nuestro corazón. Y el propósito de Dios es que para que los que enseñamos lo sigamos haciendo, aquellos que están recibiendo la enseñanza participen de toda cosa buena. Eso es lo que el Señor dice en esta parte. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, esta ley universal acerca de lo que sembramos y cosechamos abarca todos los aspectos. Si yo soy espiritual a otro y lo restauro, eso lo voy a cosechar. Si yo no quiero ayudar a nadie, eso lo voy a cosechar. Si yo lo que sé lo comparto y enseño, voy a cosechar de eso, voy a ser bendecido por Dios. Ahora, aquí entra otro aspecto, dice el versículo 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, cosechará destrucción. Es decir, el que permite que las obras de la carne regresen a su vida y que otra vez consciente en sus pensamientos inmoralidad, consciente en su corazón idolatría, consciente en su forma de tratar a las demás personas, la enemistad, el pleito, consciente en su relación con las sustancias, el embriagarse,
esta persona va a terminar cosechando la destrucción, ¿sí? Va a ser destruida su relación con Dios, va a ser destruida su relación con sus semejantes, va a ser destruido su cuerpo, va a ser destruida su vida espiritual. Eso no haría Jesús. Por eso inmediatamente dice, el que siembra para agradar al Espíritu, y está con mayúscula Espíritu Santo, cosechará vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos sembrar para agradar al Espíritu Santo? ¿Saben que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tuvo un cuerpo? ¿Sí? En el vientre de María se estaba preparando un cuerpo para Jesús. Así que Jesús vino a ese cuerpo y ese cuerpo se desarrolló. Y Jesús tuvo con qué predicar y tuvo con qué tocar a la gente. Pero el Espíritu Santo que ha venido a la tierra no tiene un cuerpo. No tiene a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tiene a todos los que nosotros creemos, a todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Somos las manos del Espíritu Santo. Somos la voz del Espíritu Santo. Así que sembrar para el Espíritu Santo es escucharlo en nuestro espíritu, escucharlo en nuestro corazón, entender en nuestra mente cuál es su voluntad y actuar de acuerdo a eso, hablar de acuerdo a ello. De esta manera es como nosotros estaremos sembrando, ¿sí? Sembrando para agradar al Espíritu Santo, y lo que vamos a cosechar es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Es solo un día estar con Dios? No. Vida eterna es la vida de Dios en nosotros. La vida eterna incluye ser libres de las maldiciones. La vida eterna incluye ser libres del pecado. La vida eterna incluye ser sanos. La vida eterna incluye ser más que vencedores, derrotar a Satanás. La vida eterna incluye pedir y recibir. La vida eterna incluye orar al Señor y una intimidad con Él. Eso es vida eterna. Por eso es que nuestra relación con Él es una acción de sembrar, es una acción de amar, es una acción de reconocerle que es una persona y que está todo el tiempo con nosotros. Entonces, estos son los aspectos que hemos visto hoy. Los libres restauran, levantan a aquel que ha caído, sostienen a aquel que es débil, ayudan. Los libres se superan a sí mismos, no están comparándose, no están pensando quién hace mejor qué cosa, se están superando a sí mismos. Los libres enseñan, si es que ya tienen el conocimiento y la madurez, o comparten de todo lo bueno que tienen en términos materiales a los que les enseñan, o ambas cosas. Los libres siembran para el espíritu porque van a cosechar vida eterna, y lo último que vamos a ver es que los libres no desmayan al hacer el bien. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. O sea, la cuestión no es solo empezar a hacer el bien, la cuestión no es solo empezar a servir a Dios, ¿ok? La cuestión no es solo que yo me involucro, porque tengo la bendición, porque siento la emoción del nuevo nacimiento, del primer amor. La cuestión es seguir adelante. La cuestión no es solo pensar en que vamos a bendecir a alguien, a animar a alguien, sino la cuestión es que cuando nosotros estamos enfrentando ese reto y no vemos resultados, no desmayemos. Porque dice este versículo que a su debido tiempo vamos a cosechar. De hecho, Pablo decía respecto a los creyentes, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Pero dice que nos vamos a gozar todos de la cosecha.
Entonces, es muy importante el seguir adelante, el no desmayar, el no desvanecernos. Hay unos versículos que nos hablan de en qué debemos de seguir firmes. No nos cansemos de orar, dice Lucas 18. Jesús expresó una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Y puso el ejemplo de en una ciudad había una viuda, era pobre, había un juez que era injusto, que no temía ni a Dios. Pero esta mujer, aunque estaba desamparada, no tenía con qué sobornar, incluso digamos al juez, porque era injusto. Continuamente iba y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, juez, hazme justicia. De tal manera que el juez dijo, a esta mujer, nada más para que no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Dice, ¿y qué no hará Dios justicia a sus escogidos? Clamaren a él día y noche. ¿Cuáles han sido las peticiones que tú has levantado? Son las cosas que quieres de Dios. No desmayes, no desmayes en la oración, no dejes de orar, porque a su tiempo vas a cosechar. Segundo a Tesalonicenses 3:13 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque la trampa está en que en esta tierra, cuando nosotros hacemos el bien, hay ocasiones que no cosechamos el bien inmediatamente. Y muchas ocasiones nos hacen lo contrario, porque estamos en el mundo, porque la maldad se ha multiplicado. No nos hacemos de hacer el bien, porque Dios nos va a recompensar. Porque quizás la persona no nos devuelva el bien que le hagamos, pero Dios va a mandar a otra persona que así lo haga. Dios él mismo nos va a bendecir y nos va a recompensar. No nos cansemos tampoco de servir en el nuevo pacto. Segunda Corintios capítulo 4 nos habla acerca de no dejar, ¿sí? De servirle. Estamos considerando ahí en 2 Corintios, cuando nosotros vamos al capítulo 3, dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, Pablo inicia hablando en 2 Corintios 3, del 6 hasta el 18, acerca de este ministerio. Entonces, capítulo 4, versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? El del Espíritu, el del nuevo pacto. Ministerio significa servir, ¿correcto? Servir a Dios, servir para la gloria de Dios. Así que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Porque las cosas no siempre van a salir igual. De hecho, ¿cuál fue uno de los asuntos que pasó con Pablo? Bueno, que haciendo este ministerio ahí en el territorio de los Gálatas, fue apedreado. Estuvo considerado como muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Los hermanos lo rodearon y él se volvió a levantar. Creo que también por eso es que él hace alusión, ¿sí? Más adelante, a que él lleva las marcas de Cristo, por las cosas que él vivió, por las cosas que él pasó. Bien, quiero terminar leyendo los versículos 10 en adelante. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios, ¿verdad? Hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Dice en el versículo
14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, en lo único en lo que Pablo se gloriaba era en que él ya era libre en Cristo Jesús. Y el mundo ya no tenía ningún control, ningún derecho sobre él. Y él estaba muerto al mundo. Y entonces en el versículo 15 va la última parte y dice, de nada vale estar o no estar circuncidado, o sea, hacerse judío. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Eso es lo importante. Esa es la conclusión de lo que Pablo estuvo hablando, de lo que estaba sucediendo con los creyentes, porque no sabían si había sido suficiente la forma en la que habían puesto su fe en Jesús, o tenían que seguir ciertas leyes, ciertos días, ciertos horarios para orar, guardar el sábado, algunas de las cuales no era cuestión solo de que estuvieran en la ley, sino que además la forma en la que lo habían interpretado y las reglas que habían puesto los judíos para que se cumplieran eran extremos. Y Pablo ya había dicho que es por fe y por gracia que somos justificados. Por eso es que él termina diciendo, la verdad no vale, ¿sí?, si se ha hecho alguien judío exteriormente o si no. Lo que vale, lo más importante es que es una nueva creación, que por dentro ha nacido de nuevo. Así que, dice el versículo 17, 16 y 17, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así que de aquí en adelante dice, ya no me estén molestando que si hay que regresar a la ley. Porque yo ya viví en la ley y no alcancé la justificación. No alcancé a ser agradable a Dios. Y ahora que ando en Jesús, por su gracia, he logrado más cosas. Pero también llevo ahora sus marcas. ¿Qué marcas? La marca del nuevo nacimiento, la marca de no desmayar en la oración, la marca de no dejar de servirle, aunque he sido malinterpretado, aunque he sido perseguido, la marca de perdonar, la marca de ser paciente, la marca de vivir guiado por el Espíritu Santo. Tengo las marcas de Cristo. Así que este es el llamado que nosotros tenemos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así que la verdadera libertad es hacer lo que haría Jesús. Los libres sostienen, siembran y sirven. ¿En qué etapa estás tú? ¿Qué tanto vas a echar mano de la libertad que tienes? Porque el Señor te ha dado esa libertad para que tú sostengas a los que encuentres a tu camino y a los que están cerca de ti, para que tú seas un restaurador. Dios te ha dado esa libertad que tienes para que tú siembres ahora cosas buenas y para que tú y yo podamos servirle hasta que Él venga por nosotros. Así que ánimo, no desmayes, aunque a veces las fuerzas se empiecen a desvanecer, enfrentes obstáculos, no desmayes, porque su